Si hubiera sabido que el reloj traería la muerte, jamás lo habría tocado. Ahora, cada vez que se detiene, alguien cercano a mí muere. Y lo peor de todo es que el siguiente soy yo. Mi vida había sido, hasta ese momento, completamente ordinaria, casi predecible. Un trabajo estable, amigos de toda la vida y una rutina que se repetía día tras día. Hasta que un pequeño detalle cambió todo. El reloj. Todo comenzó una tarde cualquiera. Recuerdo que estaba exhausto después de otra larga semana de trabajo. Mis días se habían convertido en una especie de rutina aplastante. Despertar, trabajar, volver a casa y repetir. Me encontraba sumido en un ciclo sin fin que no parecía tener escape. Así que ese viernes decidí hacer algo diferente. No tenía un plan claro, pero necesitaba despejarme. Fue una decisión espontánea, casi instintiva, la de caminar por las calles del centro de la ciudad, dejando que mis pasos me guiaran sin rumbo fijo. A medida que avanzaba, me di cuenta de que había terminado en una parte de la ciudad que no solía frecuentar. Calles angostas, edificios antiguos con fachadas desgastadas por el tiempo, y una atmósfera casi melancólica. Parecía que el lugar estaba atrapado en otra época, un rincón olvidado por el progreso. Estaba a punto de regresar por donde había venido, cuando algo me llamó la atención. Una pequeña tienda de antigüedades. La tienda, escondida entre dos edificios grises, no era especialmente llamativa, pero había algo en ella que me intrigaba. Sus ventanas estaban cubiertas por una fina capa de polvo, y el cartel de abierto colgaba torcido, como si nadie se hubiera molestado en enderezarlo en años. Me detuve frente al escaparate y observé los objetos expuestos: estatuillas, cuadros descoloridos, jarrones agrietados, y entonces lo vi. Un reloj de bolsillo. No era el objeto más valioso ni el más ornamentado de la vitrina, pero algo en él me llamó. El metal estaba ligeramente oxidado, y el cristal que cubría su esfera mostraba signos de desgaste, pero aún así irradiaba una especie de aura misteriosa. Me quedé mirando el reloj durante lo que parecieron minutos, hipnotizado por la simplicidad de su diseño y el extraño grabado que decoraba su reverso, un símbolo que no pude identificar en ese momento. Era como si el reloj me estuviera llamando, como si hubiese estado esperando por mí. Sin pensarlo dos veces, empujé la puerta de la tienda y entré. Al cruzar el umbral, un suave tintineo de una campana anunció mi llegada. El aire dentro era pesado, cargado de polvo y antigüedad. Cualquier rastro del bullicio de la ciudad quedó atrás. Dentro de la tienda reinaba un silencio absoluto, roto solo por el crujir de las tablas de madera bajo mis pies. El espacio estaba abarrotado de objetos: muebles viejos, relojes de péndulo, espejos que parecían haber visto décadas pasar, y estanterías repletas de todo tipo de reliquias. Caminé hacia el mostrador, donde un anciano de aspecto frágil estaba sentado. No había notado su presencia hasta que se movió, casi como si hubiera estado mimetizado con el ambiente de la tienda. Era un hombre delgado, de piel arrugada y ojos profundos, que parecían haber visto más de lo que un humano podría soportar. Me miró sin decir nada, pero con una expresión que me inquietó de inmediato, como si supiera algo que yo no. Veo que le interesa el reloj, dijo finalmente, con una voz suave pero firme. Me tomó un segundo reaccionar. Asentí lentamente, sin saber exactamente por qué. Es un objeto curioso, continuó mientras se levantaba con una agilidad sorprendente para alguien de su edad y se acercaba al escaparate. Ha estado en esta tienda desde hace mucho tiempo. No es cualquier reloj. El tono en su voz cambió en ese instante. Había algo en la forma en que dijo esas palabras, algo que encendió una chispa de inquietud en mi interior.
¿Qué tiene de especial?, pregunté intentando sonar casual. El anciano me miró con una leve sonrisa, como si estuviera a punto de contarme un secreto que solo unos pocos podrían entender. Este reloj no mide el tiempo como otros. Su tiempo es diferente. No sabía qué responder. Había algo perturbador en sus palabras, pero al mismo tiempo no podía apartar los ojos del reloj. Lo necesitaba. No sabía por qué, pero sentía que debía llevármelo. Te haré un buen precio, dijo el anciano, mientras sacaba el reloj del escaparate y lo colocaba en mis manos. El frío del metal me recorrió los dedos, pero una sensación de familiaridad me invadió, como si el reloj me perteneciera desde siempre, como si fuera parte de mí. Cuídalo bien, añadió el anciano, su voz ahora mucho más seria. No dejes que se detenga por demasiado tiempo. No le di mucha importancia a sus palabras en ese momento. Pensé que solo intentaba añadir algo de misterio para justificar el precio del objeto. Sin embargo, mientras pagaba y salía de la tienda con el reloj en el bolsillo, no pude evitar sentir una extraña inquietud. Volví a casa esa noche sin darle más vueltas al asunto. El reloj quedó sobre mi mesa de noche, donde pensé que sería un bonito adorno, nada más. Pero, aunque intenté ignorar la sensación, algo dentro de mí sabía que aquel pequeño objeto estaba a punto de desatar una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Los primeros días con el reloj fueron tranquilos. Apenas lo notaba, lo dejaba sobre la mesa de noche o lo llevaba en el bolsillo de mi abrigo, sin prestarle mayor atención. Mi vida continuaba como siempre, el mismo trabajo, los mismos amigos y la misma rutina. Todo cambió una mañana, aproximadamente una semana después de haber comprado el reloj. Esa mañana me desperté más tarde de lo habitual. Algo en la atmósfera de mi apartamento se sentía distinto, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Extendí el brazo para alcanzar mi teléfono y revisar la hora. Pero mi mirada se detuvo en el reloj de bolsillo, que estaba sobre la mesa de noche. La esfera del reloj se había detenido a las 3:15 de la mañana. Me pareció extraño, ya que recordaba haberle dado cuerda el día anterior. Pensé que quizá era un mal funcionamiento del mecanismo, algo normal en un objeto tan viejo. No le di más vueltas. Le di cuerda de nuevo y lo dejé funcionando. Esa misma tarde, mientras estaba en la oficina, recibí una llamada que me heló la sangre. Era la esposa de mi mejor amigo, Andrés. Su voz temblaba mientras trataba de contener el llanto. Me dijo que Andrés había tenido un accidente automovilístico la noche anterior, alrededor de las 3:15 de la mañana. Murió al instante. Colgué el teléfono en shock. Me negaba a creer lo que acababa de escuchar. Apenas unas horas antes había hablado con él. Estaba bien, lleno de vida, sin ningún indicio de que algo trágico pudiera sucederle. Pasé el resto del día en una especie de niebla, tratando de entender cómo la vida de alguien tan cercano a mí había sido arrancada tan abruptamente. Esa noche, no pude evitar mirar el reloj de bolsillo en mi mesita de noche. La hora exacta en que se había detenido coincidía con la hora de la muerte de Andrés. No podía ser una simple coincidencia, o eso pensé por un breve segundo, antes de sacudir la cabeza y reprenderme a mí mismo por ser tan irracional. Intenté seguir adelante. Fui al funeral de Andrés, compartí mi dolor con su familia y amigos, pero había una semilla de inquietud creciendo dentro de mí. La conexión entre el reloj y la muerte de Andrés seguía acechándome, aunque intentara suprimirla. Una semana después del funeral, me desperté otra vez sintiendo que algo estaba mal. El reloj estaba detenido de nuevo.
esta vez a las 5:42 de la tarde. Sentí una punzada de ansiedad en el estómago al ver la hora congelada en la esfera del reloj, pero traté de tranquilizarme. Solo es un objeto viejo, me repetí a mí mismo. Lo reinicié con un giro de la llave y seguí con mi día. Esa tarde, mientras estaba en una reunión de trabajo, mi jefe entró a la sala visiblemente alterado. Nos informó que uno de mis compañeros de trabajo, Carlos, había sido encontrado muerto en su apartamento. Su corazón simplemente dejó de latir, sin razón aparente. La hora estimada de su muerte, 5:42 de la tarde. Mi corazón se aceleró. Sentí que el aire en la sala se volvía irrespirable. Me levanté de la reunión con una excusa poco convincente y salí de la oficina, sintiendo un miedo irracional apoderándose de mí. ¿Era posible que el reloj estuviera relacionado con esas muertes? No podía ser, no debía ser. Pero, ¿y si lo era? Esa noche apenas pude dormir. Me acosté con el reloj en la mano, observando cómo sus agujas se movían lentamente, marcando cada segundo con un tic-tac hipnótico. Intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación, de que estaba buscando una explicación sobrenatural para algo que, en el fondo, solo era una coincidencia macabra. Sin embargo, la sensación de que algo más estaba sucediendo, algo fuera de mi control, era imposible de ignorar. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de paranoia y desesperación. Comencé a notar que el reloj se detenía con mayor frecuencia, y cada vez que lo hacía, la sombra de una tragedia caía sobre alguien cercano a mí. Era como si el reloj estuviera dictando las vidas de las personas a mi alrededor. No podía predecir a quién afectaría ni cuándo, pero cada vez que miraba la esfera congelada, sentía una mezcla de terror y resignación. Intenté deshacerme del reloj. Lo arrojé a la basura, lo dejé en un parque, incluso lo arrojé a un río en las afueras de la ciudad. Pero cada vez, sin importar lo lejos que lo arrojara, el reloj volvía a aparecer en mi mesita de noche al día siguiente. Lo encontré en mi bolsillo una mañana y luego en el asiento de mi coche, como si estuviera ligado a mí de alguna manera que no podía entender ni escapar. El miedo comenzó a consumirme. Me aislé de mis amigos, temiendo que mi mera presencia los condenara. Evitaba hacer nuevas conexiones o acercarme demasiado a alguien. En mi mente, el reloj ya no era solo un objeto. Era un verdugo invisible que decidía quién vivía y quién moría. No quería más muertes en mi conciencia, pero la maldición no se detendría por mi miedo. Necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba respuestas. Mis noches se llenaron de búsquedas frenéticas en Internet, buscando cualquier pista sobre relojes malditos o historias similares a la mía. Encontré leyendas antiguas sobre relojes que marcaban la vida de su portador, objetos malditos que traían la muerte. Pero ninguna historia coincidía exactamente con lo que me estaba ocurriendo. Recordé entonces al anciano de la tienda de antigüedades. Decidí regresar, con la esperanza de que pudiera darme alguna explicación, alguna pista que me ayudara a romper este ciclo infernal. Cuando volví a la calle donde había encontrado la tienda, me encontré con algo que me dejó helado. La tienda ya no estaba allí. En su lugar había un local vacío, como si nunca hubiera existido. Pregunté a algunos vecinos de la zona, pero ninguno recordaba haber visto una tienda de antigüedades en ese lugar. Algunos mencionaron vagamente que, hace décadas, había habido una tienda similar, pero que había cerrado mucho antes de que yo la visitara. ¿Era posible que todo esto fuera una especie de alucinación? ¿Había imaginado al anciano, la tienda y el reloj?
Pero el reloj seguía en mis manos, tan real como el aire que respiraba. Después de una búsqueda exhaustiva en bibliotecas antiguas y archivos olvidados, finalmente encontré una pista. Un nombre, los Sanabria. El reloj había pertenecido a esa familia, una de las más poderosas del país en el siglo XIX. Según la leyenda, el patriarca de los Sanabria, desesperado por mantener su fortuna, había hecho un pacto con una entidad oscura. A cambio de riqueza y poder, la entidad les entregó un reloj, uno que marcaría las vidas de aquellos cercanos al portador. Cada vez que el reloj se detuviera, una vida sería tomada. Y si el reloj dejaba de funcionar por completo, la vida del propio portador sería la próxima. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Era esta la maldición que había caído sobre mí? ¿Había heredado el pacto de los Sanabria sin saberlo? A medida que los días avanzaban, mi vida se desmoronaba. El reloj parecía tener más poder sobre mí. A veces me despertaba en medio de la noche solo para comprobar si todavía estaba en funcionamiento. Otras veces simplemente me sentaba frente a él, observando cómo sus agujas se movían lentamente, temiendo el momento en que se detuvieran. No podía soportar la idea de perder a más personas. Cada día se convertía en una tortura, en una cuenta regresiva hacia la próxima tragedia. Mi salud mental se deterioraba rápidamente y la paranoia me devoraba. El reloj controlaba mi vida y cada segundo que pasaba sentía que me acercaba más a un destino inevitable. Cada noche, la misma pesadilla. El tic-tac constante del reloj era el único sonido en mi apartamento. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de aquellos que habían muerto. Andrés, Carlos, la señora Marta y otros que, sin saberlo, habían caído en esta espiral maldita. Mi mente estaba al borde del colapso. Sabía que si no hacía algo pronto, no solo perdería a todos los que me rodeaban, sino que también perdería mi propia vida. Pasaron algunos días sin que el reloj se detuviera y comencé a creer que quizás la maldición se había calmado. Pero una mañana, mientras tomaba un café en la cocina, escuché el silencio absoluto. Ese silencio que solo podía significar una cosa. Mi corazón se aceleró y el miedo me recorrió de pies a cabeza. Corrí hacia la mesita de noche y allí estaba, el reloj, detenido una vez más. Eran las 11:56 de la noche. El pánico se apoderó de mí. Ya no se trataba solo de la muerte de alguien cercano. Lo sabía en lo más profundo de mí. Esta vez era yo. El reloj se había detenido por completo y comprendí lo que eso significaba. La maldición finalmente había llegado a mí. Si no lograba reiniciar el reloj, moriría. La angustia me invadió. Sabía que tenía dos opciones: reiniciar el reloj para evitar mi propia muerte o hacer algo más radical. Me encontraba frente al mayor dilema de mi vida. Hasta ahora, había logrado sobrevivir haciendo que el reloj volviera a funcionar, pero cada vez que lo hacía, alguien más pagaba el precio. Esta vez no había vuelta atrás. Si no actuaba, yo sería la próxima víctima. Pero entonces, mientras observaba el reloj detenido en mis manos, una idea horrenda se instaló en mi mente. Recordé lo que había descubierto sobre la maldición. Si el reloj cambiaba de manos, el nuevo propietario heredaría el peso de la maldición. Era posible transferir la condena, pasar el reloj a otra persona y librarme para siempre de este ciclo de muerte. Me quedé helado por lo que mi mente estaba considerando. ¿Podría realmente condenar a alguien más a esta pesadilla solo para salvarme? Miré el reloj una vez más. Las manecillas no se movían, como si el tiempo mismo se hubiera congelado, como si la vida estuviera esperando a que tomara una decisión.
Me pasé horas sentado en la oscuridad de mi apartamento, sosteniendo el reloj y observando la ciudad desde mi ventana. Las luces titilaban en la distancia. Las personas iban y venían, todas ajenas a la tormenta que se desataba en mi interior. ¿Qué derecho tenía yo a arrastrar a alguien más a este infierno solo para salvar mi propia vida? No era un asesino, pero al mismo tiempo, la idea de morir, de simplemente aceptar mi destino, era insoportable. Intenté imaginarme el futuro sin esta carga. Podía verme libre, viviendo una vida normal otra vez, pero esa imagen rápidamente se desmoronaba cuando pensaba en la persona que recibiría el reloj. ¿Y si era un desconocido? ¿Un amigo? ¿Una madre con hijos pequeños? Cualquier opción parecía repugnante. Pero la sombra de la muerte me seguía de cerca, susurrando en mis oídos que el tiempo se estaba acabando, que no tendría otra oportunidad para liberarme de la maldición. Pasaron horas que se sintieron como minutos. Mi cabeza era un torbellino de pensamientos contradictorios. Quería vivir, pero no a costa de otro. Quería romper la maldición, pero no podía encontrar una forma de hacerlo sin que alguien más pagara el precio. Mi resolución se tambaleaba cuando, de repente, el teléfono sonó. Era Laura, una amiga cercana con quien no había hablado en semanas, preocupada por mi desaparición del mundo social. Al escuchar su voz, el peso de la culpa me golpeó como nunca antes. ¿Cuánto tiempo le quedaba a ella? ¿Estaba la maldición extendiendo su sombra sobre ella también? Sabía que, de algún modo, si no rompía el ciclo, personas como Laura seguirían cayendo. Te escuchas terrible. Me dijo ella, su voz cargada de preocupación. ¿Puedo pasar a verte? Mi garganta se cerró. Una visita de Laura podría sellar su destino. Quería decirle que no. Quería gritarle que se alejara de mí, pero mi boca se negó a moverse. ¿Cómo podía explicarle que cada minuto que pasaba cerca de mí ponía en peligro su vida? Cuando colgué, el reloj seguía detenido. El tic-tac, ese sonido maldito que había llegado a atormentarme, era ahora lo único que deseaba escuchar. Miré el reloj una vez más, sintiendo la creciente desesperación en mi pecho. Entonces, tomé una decisión. No podía seguir así. No podía cargar con la culpa de tantas muertes, ni tampoco sacrificar mi vida sin luchar. Sabía lo que debía hacer, aunque me aterrara lo que significaba. Esa misma noche, salí de mi apartamento llevando el reloj en el bolsillo. Mis pasos eran pesados, cada uno acompañado por la creciente ansiedad que me oprimía el pecho. Caminé por las calles desiertas, buscando a alguien, a cualquiera que pudiera liberarme de esta condena. Pasé por delante de bares llenos de desconocidos, por plazas donde algunos vagabundos se reunían alrededor de pequeños fuegos. Me sentía como un depredador, pero no podía hacerlo. No podía simplemente darle el reloj a alguien sin saber las consecuencias. Caminé durante horas, cada minuto acercándome más al fin de mi propio tiempo. Finalmente terminé en un parque oscuro, solo, bajo las sombras de los árboles. Entonces lo vi. Un hombre sentado en un banco, leyendo bajo la luz parpadeante de una farola. Se veía perdido en sus pensamientos, ajeno a la tormenta que se cernía sobre mí. Mi mente estaba dividida. Sabía que si le entregaba el reloj, me libraría. Sabía que en el momento en que sus manos lo sostuvieran, la maldición pasaría a él. La vida de ese hombre cambiaría para siempre, y yo saldría libre. Dudé. Cada fibra de mi ser se resistía a cometer tal acto. Pero el reloj no mentía, y el tiempo no esperaba. Mi propio final estaba marcado. Lentamente, me acerqué al hombre y me senté junto a él en el banco. El reloj pesaba en mi bolsillo como si fuera de plomo. Lo saqué, temblando.
El hombre levantó la mirada, sorprendido por mi presencia, y me ofreció una sonrisa educada. ¿Quieres ver algo interesante?, le dije con la voz quebrada. Él pareció dudar, pero finalmente asintió. Le entregué el reloj, y en cuanto sus dedos rozaron el metal, sentí que una enorme carga se levantaba de mis hombros. Sabía lo que acababa de hacer, y el alivio que sentí fue sofocado por una oleada de culpa tan fuerte que apenas podía respirar. «Es tuyo ahora», dije poniéndome de pie rápidamente antes de que pudiera hacer más preguntas. Caminé lejos de allí sin mirar atrás, el eco de mis pasos resonando en la oscuridad. Sabía que lo que había hecho era monstruoso, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba libre. Los primeros días después de entregar el reloj a aquel hombre en el parque fueron una mezcla de alivio y culpa insoportable. Me había liberado, pero a un precio que no dejaba de pesar sobre mi conciencia. Caminé por las calles tratando de ahogar mis pensamientos, intentando convencerme de que no tenía otra opción. Pero las sombras de las personas que había perdido y ahora de la persona que había condenado no dejaban de seguirme. Intenté continuar con mi vida. Me mudé a un pequeño apartamento en un barrio discreto, lejos de todo lo que me resultaba familiar. Cambié mi número de teléfono, borré los contactos de antiguos amigos y evité cualquier vínculo con quienes alguna vez formaron parte de mi vida. Temía que si me acercaba demasiado a alguien, de alguna manera, el reloj regresaría para perseguirme de nuevo. Pero por más que intentara huir, el eco de mi decisión me atormentaba. A menudo me encontraba pensando en el hombre del parque. ¿Qué había sido de él? ¿Se habría dado cuenta ya de la maldición que ahora cargaba? ¿O aún estaría en la fase de negación, tal como estuve yo al principio, sin darse cuenta de que cada vez que el reloj se detenía, la vida de alguien cercano a él terminaba? El primer mes fue el peor. Las noches eran insoportables. Me despertaba varias veces, sudando frío, convencido de que el reloj estaba en la mesa de noche, a mi lado, con su tic-tac regular, esperando el momento para detenerse de nuevo. Saltaba de la cama, encendía la luz y revisaba el cuarto solo para encontrarlo vacío, sin rastro del maldito artefacto. Pero aunque el reloj ya no estaba físicamente conmigo, su presencia era ineludible. En mi mente seguía escuchando su incesante marcha, como un metrónomo eterno que marcaba el ritmo de mi culpa. Mis sueños estaban plagados de imágenes confusas. Veía las caras de Andrés, de Carlos, de la señora Marta, todos mirándome con ojos vacíos, preguntándome por qué los había abandonado. Luego, veía al hombre del parque. En mi mente, su rostro cambiaba constantemente. A veces era alguien familiar, otras veces era un completo extraño, pero siempre estaba sosteniendo el reloj y siempre me miraba con una expresión de horror, como si acabara de darse cuenta de la condena que le había pasado. Durante el día, las cosas no mejoraban. A pesar de estar en una ciudad nueva, donde nadie me conocía, vivía con el miedo constante de cruzarme con alguien relacionado con la maldición. No podía entrar en una tienda, en un café o en un parque sin sentir que alguien a mi alrededor estaba en peligro. Cada vez que veía una noticia sobre una muerte inesperada o un accidente trágico, me paralizaba el terror. ¿Había sido culpa del reloj? ¿Había sido culpa mía? Después de semanas de vivir en ese estado de paranoia, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Intenté rastrear al hombre al que le había dado el reloj. Era una necesidad impulsada por la culpa, por la desesperación de buscar algún tipo de redención. Si podía advertirle, si podía ayudarle a deshacerse del reloj antes de que fuera demasiado tarde,
quizás podría encontrar algo de paz. Regresé al parque donde había entregado el reloj. Pasé horas allí, buscando entre las sombras de los bancos y los caminos, esperando ver al hombre de nuevo. Pero no apareció. Fui varias veces, esperando encontrarlo, esperando una oportunidad de rectificar lo que había hecho. Pero parecía que el destino había decidido esconderlo de mí. La sensación de impotencia era aplastante. Yo había iniciado este ciclo, pero ya no tenía control sobre él. Solo podía imaginar lo que el hombre estaría viviendo ahora, atrapado en la misma pesadilla de la que yo había escapado. Una noche, después de varias semanas de infructuosa búsqueda, decidí rendirme. Mi vida ya no tenía sentido. Aislado del mundo, incapaz de conectar con nadie y atormentado por los fantasmas de mi pasado, sentía que la maldición me había destrozado por completo, aun cuando ya no estaba en mi poder. Me senté en el sofá de mi oscuro apartamento, observando el reloj de la cocina marcar las horas. Ese reloj también parecía burlarse de mí con cada tic-tac, como si quisiera recordarme lo que había dejado atrás. Las horas pasaban, y la monotonía del sonido comenzaba a abrumarme, y entonces sucedió lo impensable. A las 3:15 de la mañana, exactamente la misma hora en que el reloj de bolsillo se había detenido por primera vez, el sonido cesó. El tic-tac se extinguió de repente. Me quedé congelado. No podía ser real. Mi corazón empezó a latir con fuerza y el sudor frío me cubrió la frente. Giré lentamente hacia la mesa de noche, con el terror apoderándose de mí. Allí, en la penumbra, el reloj de bolsillo estaba de vuelta. Lo vi tan claro como el día, reposando sobre la mesa de noche, como si nunca lo hubiera entregado. El metal brillaba a la luz tenue de la luna, y su esfera estaba inmóvil. El reloj se había detenido de nuevo. No podía respirar. Me levanté lentamente, tratando de convencerme de que todo era un mal sueño, una ilusión creada por mi mente torturada. Pero no era así. El reloj estaba allí. Se había detenido, como lo había hecho tantas veces antes. El ciclo no había terminado. No importaba cuán lejos intentara huir. No importaba a quién le pasara la maldición. El reloj siempre volvería a mí. Me acerqué al reloj con las manos temblorosas y lo recogí. Pesaba más que nunca, como si todo el tiempo que había intentado escapar de él se hubiera acumulado en su interior. En ese momento lo comprendí. No había escapatoria. La maldición no era simplemente un objeto que podía pasar de mano en mano. Era parte de mí, ligada a mi existencia. Y como descubrí en ese instante, la única manera de detenerlo era aceptar mi destino. Mi destino nunca fue huir. La maldición estaba enraizada en mi propio ser, y hasta que yo mismo no enfrentara el final, seguiría acechando, regresando una y otra vez. Me senté en la cama, con el reloj en mis manos, y sentí una calma extraña. Finalmente, lo entendí todo. No importaba cuántas veces lo intentara, no podría librarme de algo que estaba atado a mi propia vida. Esa noche, no le di cuerda al reloj. Lo dejé en su lugar, inmóvil, mientras me tumbaba en la cama, esperando el final. Sabía que no tenía sentido luchar más. El ciclo solo terminaría cuando lo aceptara. Mientras el silencio llenaba la habitación, supe que mi tiempo había llegado, y esta vez lo recibiría sin miedo. No olvides suscribirte y compartir este video. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Te invitamos a ver la siguiente historia que está apareciendo en tu pantalla. Seguro te encantará. Muchas gracias.